buenas tardes. Hoy en Hablando se entiende la gente tenemos una tertulia con jóvenes. Los jóvenes en Torrós, retos, futuro e incertidumbres, dentro de un análisis que queremos hacer de la situación actual de la juventud y abordar algunas de las claves de sus principales retos y desafíos. En un contexto marcado por la incertidumbre, sobre todo por la precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda y los cambios sociales y tecnológicos, pues vamos a hablar de una realidad que tiene esta generación, que está muy preparada y formada, pero vive con preocupación e incertidumbre su futuro. Durante este encuentro pues vamos a abordar algunos de los temas, eso sí, siempre de una manera muy genérica, porque no vamos a tener todo el tiempo suficiente, sobre el empleo, la emancipación, el ocio, las redes sociales, el activismo social y político, la salud mental, el acceso a la vivienda, dando voz a los jóvenes de Torrós, como decíamos al comienzo de este espacio, en una oportunidad para escuchar y compartir experiencias y reflexionar sobre el presente y futuro de la juventud aquí, en nuestro municipio. Vamos a contar con Martín González. Martín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con Noelia González. Buenas, encantada de tenerte aquí. A Rocío López. Buenas tardes, buenos días porque es la costumbre. Encantada de tenerte también a ti aquí, Rocío, y con David Tomé, otro joven de Torrós. ¿Qué tal, David? Pues aquí estamos. Buenas tardes a ti, Beatriz. Buenas tardes también a Ricky y a todos los oyentes también de Radio Torrós. Bueno, a mí me gustaba y me seguiría gustando hacer una entrevista particular con los jóvenes de Torrós, un encuentro, una tertulia. Hemos conseguido tener una representación de algunos de los jóvenes de Torrós. Yo creo que cada uno son diferentes en sus facetas, en su manera de pensar, y yo creo que podemos hacer una radiografía un poquito, ¿no?, de la situación de los jóvenes en la localidad. Y bueno, preguntaros en primer lugar cómo veis la situación actual de los jóvenes en Torrós, en general, si queréis también, pero si lo ponemos aquí el foco en Torrós, yo creo que tenéis más datos, ¿no?, para conocer la realidad que vive un joven de Torrós. Martín, empezamos por ti. No, bueno, al final yo creo que la situación de los jóvenes en Torrós es la misma que hay en el país, que al final es complicado, ¿no? Porque es verdad que cada vez hay más gente con estudios, lo que produce una sobrecualificación, y lo que está haciendo es que, claro, al final hay mucha gente con estudios para poco empleo, o bueno, no, en realidad no es poco empleo, porque sí es verdad que yo incluso trabajo, por ejemplo, pero es poco empleo a nivel de calidad, ¿no? O sea, es verdad que cada vez suben más los precios de todo, suben los precios de la vivienda, sube la gasolina, los precios incluso de los coches, o sea, de los medios de transporte también y tal. Y bueno, pues al final, como los sueldos es lo único que no suben, están congelados, por así decirlo, pues una situación bastante complicada ahora mismo, a nivel de que ves que yo, por ejemplo, con 25 años ni me pienso el tener una casa o el tener un coche, y yo veo que mis padres hace 25 años con mi edad tenían casa, tenían coche, estaban casados y tenían todo, ¿no? Entonces es verdad que es una situación bastante complicada. Noelia, en tu caso, ¿cómo ves la situación y cuál sería tu principal preocupación? Yo creo que vamos a venir los cuatro a hablar de lo mismo, porque creo que las preocupaciones de todos son las mismas. O sea, desgraciadamente sí. Sobre todo, yo creo que una de las cosas que no todos los jóvenes de este país tenemos las mismas circunstancias, y es que nosotros nos centramos mucho en el turismo de sol y playa, y no, por ejemplo, a lo mejor, que yo creo que David lo podrá expresar mejor, que por ejemplo un turismo rural, que es algo que podríamos explotar muchísimo aquí en Torrós y que no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Que hay precariedad en España, sí, pero ¿qué pasa? Que en Torrós hay precariedad también, porque lo único que hay empleos temporales que se deben del turismo, y que luego esa sobrecualificación que dice Martín que tenemos, pues no se ve explotada en el día a día. Las viviendas siguen teniendo precios desmesurados. O sea, los jóvenes en Málaga, el 70% no puede conseguir una vivienda digna, que ni siquiera es una vivienda, es digna.
Y luego, por ejemplo, en Torros tenemos la misma situación porque ha salido una noticia que en Nerja uno de cada cuatro viviendas son turísticas, pero es que en Torros vamos por el mismo camino, teniendo 22.000 habitantes. Entonces, la mayor preocupación, ser joven, seguramente sea esa, porque es justo eso. O sea, hace 25 años los padres de Martín y cualquier padre de un joven de entre 20 y 30 años, o incluso 35 años, podía conseguir tener una idea de futuro. Nosotros vivimos el presente, sobrevivimos al presente y da gracias a que alguien pueda tener una idea de futuro mínimamente estable. Bueno, yo creo que dificultades hemos tenido todos cuando hemos sido jóvenes, porque se sobrevalora a otras generaciones, pero realmente la gente que ha podido y ha tenido poder adquisitivo o ha tenido oportunidades ha podido tener una vida más digna, y el que no, pues ha tenido que lucharlo mucho también, porque es así, porque el paro es algo estructural de hace mucho tiempo. Sí, pero no creo que los jóvenes, o sea, al menos en mi caso, y yo creo también en el de ellos, no nos referimos a que o sea, ni mis abuelos, la generación ni de mis abuelos, ni de mis padres, ni de la generación del baby boom no la haya pasado mal. Simplemente es que ahora estamos en una situación en la que directamente es que un joven de nuestra edad, salvo excepciones, algo tremendo, es que no podemos acceder a una casa, a un alquiler. Al final, cuando tú estás cobrando a lo mejor, con mucha suerte, el salario mínimo 1.216 o por ahí, y un alquiler, por ejemplo, ya aquí en muchos sitios te cuesta 1.000 euros, es que tú no te puedes plantear irte a vivir, porque luego la luz, el agua, la gasolina, la comida, vida social. Claro, es que no puedes plantearte eso. Vamos a seguir ahora seguimos hablando, pero que quiero conocer también las preocupaciones de Rocío, por ejemplo, en este caso, que viene además desde Jaén, vino aquí a la radio a trabajar. Exactamente. O sea, y tú estás viviendo además también desde el mundo rural, desde el mundo en el extranjero, que has estado con Erasmus, te has movido. Bueno, con Erasmus no, he estado trabajando realmente. Bueno, Erasmus y también he trabajado. Y has trabajado, o sea, por eso. Tú tienes una realidad que conoce, abarcable a muchos aspectos. Exactamente. Yo tengo un abanico bastante amplio, es cierto. Pero aún así es que no veo tampoco un futuro en el que yo pueda decidir si yo quiero tener una familia o si yo puedo incluso emanciparme. Porque es verdad que yo ahora mismo estoy independiente, pero estoy con el agua al cuello. Porque es que encima de todo, ahora me encuentro con trabajos temporales, con un buen sueldo que yo he estado cobrando, pero que se ha llevado, el alquiler del piso se ha llevado cerca del 50% de mi sueldo. Entonces yo no puedo ahorrar, eso no me lo permite. Y luego, aparte de todo eso, es que ahora me encuentro en la situación de ¿qué hago? Vuelvo con mis padres, sigo aquí, sigo buscando trabajo, cobrando un paro que obviamente se lo está llevando prácticamente todo, el alquiler, los gastos y todo lo que tengo. Y como ha dicho Noelia, también vida social, porque que eso también nos está afectando a nivel emocional y psicológico. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa metida, que se me caigan las paredes encima mientras busco trabajo, o intento también sobrellevarlo haciendo un poquito de vida? Obviamente, pues el poco dinero que yo pueda tener, yo lo voy a gastar en socializar también, o incluso simplemente salir a la calle, darme un paseo y a lo mejor tomarme una cervecilla, ¿sabes? Entonces, yo me pongo a mirar en generaciones anteriores, que es verdad que cada uno dentro de sus circunstancias lo ha pasado de una manera o de otra, y yo sé cómo lo has pasado tú, pero pienso en mis padres, que económicamente nunca han estado muy bollantes, como quien dice, pero aún así les permitía Han podido tener una familia y construir algo. O sea, lo que ellos tienen ahora es suyo. Yo he llegado a cobrar bastante más que los dos juntos y no tengo nada. Tengo un coche de segunda mano que me ha costado una pasta, con muchísimos kilómetros, porque es que encima todo, también, como Martín dice, es que se ha disparado el precio de todo. Entonces, lo que no puede ser es que la vivienda suba por encima del sueldo. Y así estamos. Entonces, es muy indignante. David, otro caso también muy especial, muy joven, y desde hace unos años ya salió en redes sociales, que lo conocimos así, porque dijo que a pesar de su juventud él quería ser cabrero, y además sigue con eso,
y estás en ello. David, cuéntame cuál es tu situación actual y cómo estás viendo la situación de los jóvenes en Torrós y en general en España. Exactamente, la juventud al fin y al cabo, tanto en España como en Torrós, yo creo que más o menos va todo englobado y vamos más o menos igual, porque vamos por el mismo camino. Distintos municipios pues más o menos puede cambiar, ¿no? El problema de los jóvenes tenemos que lo que estamos hablando aquí, el tema del empleo, por ejemplo, el tema de la vivienda, que cada vez la vivienda subió más, y el empleo que es que no encuentra un trabajo en condiciones, un trabajo estable, porque lo que necesita, yo siempre lo digo, más vale cobrar algo menos, pero tener algo estable de los 12 meses al año, no cobrar algo más y nada más que trabajar 4 o 5 meses al año. Entonces aquí en Torrós lo que nos pasa es eso, lo que nos encontramos que ahora cuando llega la época de verano tenemos trabajo, hay demanda, cuando no hay chiringuito en esto, pero claro, cuando luego llegan las épocas de invierno nos encontramos que no tenemos trabajo. ¿Esto cómo se puede solucionar? Esto es muy fácil, esto es apoyando la agricultura, apoyando la ganadería, y porque aquí también, es que yo lo digo, hemos estado hablando aquí antes de empezar esto, el tema que también la noticia esta de Nerja, de que 1 de cada 4 viviendas ya son de uso turístico, que aquí en Torrós, no quiero despreciar a Nerja ni nada, pero Torrós tenemos más cosas que Nerja, y los tenemos porque tenemos playa, tenemos campo, tenemos más campo que Nerja, porque Nerja y el poco campo que le queda, como es patrimonio histórico. Exactamente, patrimonio histórico, casco histórico, tenemos muchas cosas, y Nerja el poco campo que tiene, que es lo de Maro, ahora lo quieren hacer complejo hotelero y esas cosas. Entonces aquí, cuidando el campo, podemos tener bastante turismo rural, y eso sí es un turismo que vamos a tener los 12 meses del año, no el turismo de sol y playa, porque sol y playa nada más que son 3 meses, y lo digo yo, que mi padre tiene tumbona, mi madre trabaja en el hotel, y sé lo que hay, porque mi familia es hostelera, ¿no? Aunque yo quiero ser cabrero, que estoy ahí también consiguiéndolo, porque eso es otra cosa. Los jóvenes que queremos emprender cada vez es peor, porque no podemos, es que no podemos. Yo mismo, yo tengo 19 años y con 18 años me saqué un préstamo ya, pequeño, no grande, para poder hacer mi ilusión aquí en Torrós, y como te comenté, no la voy a poder hacer aquí en Torrós, me voy a tener que ir a otro lado, porque te encuentras de que no puedes, hay sitios que no te encuentras, entonces es muy complicado y ya está, y es como yo digo, pero es lo que tenemos. De todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería el principal problema que veis? Aparte de todo esto que hemos hecho como una especie de genérico, ¿no? De lo que pasa ahora mismo en la vivienda o el empleo. Que van unidos. Van unidos, pero yo ahora mismo me posiciono más en la vivienda. Sí, completamente, vaya. O sea, es que si tú no vives en un sitio no puedes trabajar en él. La realidad es que si vives aquí tienes que irte a trabajar fuera, o si trabajas aquí probablemente tienes que vivir fuera. O sea, ese es el problema principal. O sea, que un joven que tiene un empleo en Torrós no puede tener una vivienda en Torrós porque, o sea, es totalmente inaccesible. Y no sé, yo creo que por ejemplo, hacer vivienda de protección oficial o el dar ayuda a los jóvenes, como por ejemplo la ayuda que le hemos estado comentando antes, la ayuda de la hipoteca de la Junta de Andalucía, es un paso, pero no es el paso. Ese es el problema. O sea, creo que nos dan como muchas pinceladas de muchas cosas, como muchos pequeños caramelitos, pero nunca nos dan el postre entero. Y es como que nos van teniendo contentos hasta que llega un momento en el que la situación se agrava tanto, que es la situación actual, que te encuentras que tienes, pues yo por ejemplo 25 años, sin acceso a una vivienda, pagando un alquiler con un sueldo que de cara, o sea, hacia afuera, el sueldo de cualquiera de nosotros podría ser un sueldo digno, ¿sabes? De decir, joder, pues puede vivir. No puedo vivir. Lo que estoy es sobreviviendo. Y es que esa es la palabra. O sea, creo que en pleno siglo XXI, en pleno 2026, tengamos las circunstancias peores que hace 10 años. O sea, ahí hay un punto de inflexión en la política local, sobre todo, que hay que mirar. O sea, muchas veces miramos tanto hacia afuera, hacia el turismo, hacia lo que tiene el pueblo vecino, que no miramos nuestras carencias. Y nuestras carencias ahora mismo es que nosotros somos el futuro de este pueblo y probablemente nos quedemos en el presente y nos vayamos fuera. En tu caso, tú me imagino, Martín, que estás viviendo con tus padres, ¿no? Sí, porque no puedes acceder a una vivienda. Sí, y al final y el empleo precario también. Lo que más me preocupa de todo esto es que yo, a diferencia de ella, no sé, yo vivo con mis padres, todo lo que gano lo recaudo para mí, pero incluso recaudando todo ese sueldo para mí, que además yo soy una persona que, las cosas como son, no soy una persona que salga todos los fines de semana, ni como dice mucha gente, no, es que los jóvenes están suscritos al Netflix. No tengo Netflix, no tengo DAZN, no tengo nada de eso, no voy a los partidos del Málaga, aunque me encantaría.
Entonces, prácticamente el 90% como poco de mi sueldo me lo quedo yo todos los meses, y aún así es que no puedo mirar a una casa. Es que no puede ser que ahora mismo pillarte una casa en la costa, como se pillaron mis padres hace 25, 26 años, hoy te esté costando fácil y mínimo 300.000 euros. Bueno, están a 180.000, lo hablábamos antes con Noelia, depende de donde vivas, en la zona, entre 180.000 y 200.000, que ya es un dinero, y los que sean en la costa, 300.000. Y de 300.000 a 600.000, según los datos que se manejan. Pero aún así sigue sin ser, pero aún así sigue sin ser como futuro, porque 180.000, ¿en qué condiciones? O sea, Claro. en un estudio, ¿cuántas habitaciones tiene? O sea, 180.000 Y euros luego además para una hipotecado vivienda. toda la vida. Claro, o sea, es Hipotecado que... toda la vida, y con hipotecas que además se van encareciendo también, porque... ¿Y que a qué hipoteca puedes acceder? Porque claro, No te con la el dan. sueldo que tienes, No que puedes. te dan una hipoteca al cuánto por ciento. Porque si te dan una hipoteca, no sé. Y es que va ligado, o sea, si no tienes Claro. un empleo estable tampoco te dan. No te lo una dan, hipoteca, efectivamente. o sea, Y que no puedes pagar la entrada tampoco, necesitas ayuda familiar o lo que sea. Por ejemplo, en tu caso, Rocío, que has estado aquí, venía de la provincia de Jaén, tú tuviste dificultades para encontrar incluso vivienda, teniendo trabajo aquí, un buen trabajo en Torrós, tenías dificultades para encontrar un alquiler por larga temporada y con, bueno, pues con un precio razonable. Exactamente, o sea, en verdad tuve suerte. Tuve suerte Tuviste porque yo... suerte porque lo cogiste rápido, pero que... Exacto, pero porque era el único que había. De larga temporada solamente había una casa. Y claro, yo empecé a mirar también, digo, a ver, para poder llevar los gastos adelante y todo eso, que me cueste más barato, pues alquilo con alguien, comparto piso o lo que sea, pero es que no existe, por lo menos en esta zona. Y no solamente me centré en Torrós, sino por aquí, por la Sarquía, bueno, a una distancia razonable. No había. Por debajo de 800 euros solamente encontré el que yo encontré. Y las condiciones eran para personas que estuviesen jubiladas. O sea, que a mí me hicieron una excepción conmigo, realmente. O sea, también están poniendo unos requisitos que es que no cualquiera lo cumpla. Pero impresentables, porque además te tienes que ir, ¿no? En octubre te tienes que ir, de enero a octubre, no sé cómo va, porque yo ya me he perdido ahí, ¿no? Las temporalidades de los pisos. Sí, la temporalidad que tiene, que no te dejan para todo el año, que no es una larga temporada. No. No, ellos, la gran Digamos mayoría... que en verano te tienes que marchar, en una palabra, en definitiva, sí, ¿no? exactamente, Te digo de octubre, porque pero depende, no. Es de oscila. octubre a mayo, junio, ¿no? depende. Sí, algo así. De octubre Exacto, a mayo, más o menos. exacto. Es decir, que en verano te tienes que marchar porque tienen que sacar dinero también. Claro. Entonces, bueno, pero es que aquí todo el mundo está ganando, ¿no? Menos yo. Menos, exactamente, menos la gente que lo necesita. Porque no solamente son los jóvenes, ¿eh? Acordaros también que hay mucha gente vulnerable o gente que no tiene un trabajo remunerado en condiciones, y no solamente los jóvenes. Porque estamos viendo casos de gente que la están echando a la calle, y gente jubilada, gente pensionista. Los desahucios siguen ahí. Sí, sí. Siguen ahí. Es decir, que tu caso ahí, estamos viendo una realidad, ¿no? De muchos jóvenes que no pueden alquilar teniendo un trabajo. Claro, exactamente. Teniendo O sea, trabajo. yo puedo hablar también desde mi experiencia de un montón de casos que yo he tenido, ¿sabes? Pero... Aquí tuviste suerte, porque llegaste y tuviste suerte y conseguiste una casa, pero la compañera anterior no encontraba nada, tuvo que quedarse en la costa y la echaban en verano. Y bueno, pues, ¿qué se plantea? ¿Qué se puede plantear en este sentido a los políticos, a la administración local? ¿Qué creéis que se puede plantear? Hombre, lo que deberían de hacer, lo que yo pienso que deberían de hacer es también un plan de vivienda y también un plan también pues de ayuda, ¿no? El problema también que tenemos que el problema también que hay a la hora de construir lo que es vivienda es con el suelo urbanizable. Por ejemplo, Málaga tiene muchos problemas con el tema, por ejemplo, de la vivienda, pues VPO y esas cosas, porque tiene poco terreno urbanizable, ¿no? Entonces, lo que había que hacer una revalorización del suelo y cambiarle también, pues... los usos del suelo para también tener más... También hacer... Eso es que es como estaba hablando también antes, eso es que hay que verlo todo muy bien, ¿no? Porque tampoco somos jóvenes, no somos arquitectos, pero que al fin y al cabo lo que hay que ayudar más a los jóvenes, como ella por ejemplo ha dicho antes, de que no estaban encontrando pisos, es que es normal, y luego lo que te encuentras aquí en invierno, puedes encontrar algunos pisos, por ejemplo, pues como tú por ejemplo bien has dicho, de octubre pues a mayo o antes, ¿no? Y luego te encuentras unos precios elevados, es que... ¿Tú estás viviendo con tus padres o vives independiente? ¿Cómo Sí, estás sí, viviendo tú? yo vivo con mis padres, que es como...
Es decir, que la emancipación no existe ahora mismo, ¿no? No, es que Yo lo estoy no intentando. creo. La emancipación parece ser, según los datos que manejaba por ahí, que solamente el 11%, ¿no?, de jóvenes se emancipan, ¿no? Rocío, tú tienes más datos por ahí, pero se hablaba de un 11% Solo en En Andalucía. España yo creo que está entre el 15 y el 20. 14,5. Sí, entre el 14 y el 15% de los jóvenes Creo que en Andalucía está era el 11, emancipado. pero- Y la edad media para emanciparse son unos 30 años. Sí, exactamente. Sí, los Porque- 30 años, ese dato también lo tengo yo, que entre Sí, de los 30 sí. años. Que es una edad ya en el que se puede salir de casa. También, por ejemplo, otra cosa que el tema para la compra de la vivienda que se puede mirar también, porque por ejemplo cuando un joven compra una vivienda, entre impuestos, gastos, IVA, notaría, registro, tasación, gasto hipotecario, el coste puede aumentar hasta un 30%. Quiere decir que si tú una vivienda que te cuesta 200.000 euros, te va a costar 260.000 euros o más. En intereses. Entonces también todo en intereses y en impuestos que se paga también, porque la constructora también pues paga bastante impuestos y eso. Entonces todas esas cosas, también si tú ese gasto se lo quitas a los jóvenes, por ejemplo, ya lo estás ayudando también. Y luego también a la hora de construir también vivienda pues hay mucha burocracia y los procesos son muy lentos a la hora de cuando, por ejemplo, una constructora pues quiere también construir una vivienda, también por esos plazos y pues un poco pues para que no sean tan graves esos plazos, para que se pueda construir y sea también más, porque todo el tiempo que vaya pasando cada vez sube más el nivel de vida, entonces cada vez cuesta más, más también dinero, al constructor crear una vivienda, un edificio. Mira, aquí tenía el dato, en Andalucía solo entre el 11 y el 12% de los jóvenes de entre 16 y 29 años vive independizado. Una de las cifras más bajas de España. Ya, es que yo creo que a mí me da la sensación como que estamos presionados a tener la vida que tenían pues nuestros padres o nuestros abuelos. No sé si os pasa, es como a los 30 años ya tienes que tener un trabajo estable, una familia, no sé qué. Cuando yo, por ejemplo, tengo 25 y todavía no sé qué quiero hacer porque no me han permitido tener esa libertad de pensar qué quiero hacer. O sea, yo creo que tú has tenido suerte de poder abrir tu abanico, irte de Erasmus, no sé qué, no sé cuándo. En plan, hay mucha gente que es así, pero luego hay otras realidades, como por ejemplo la mía, que he tenido la presión de tener que estar en la universidad y tener que sacarme la carrera pronto porque mis padres no tenían para pagármela. Luego salí y no podía hacer un máster porque, por ejemplo, tenía que trabajar porque quería independizarme, porque sales de la universidad y te vuelves a casa de tus padres. O sea, ¿cómo va a ser eso? Si nunca ha sido así, ¿por qué en mi generación lo es? Luego te pones a trabajar y no te permite buscar un trabajo fuera. También hay una realidad que es que depende de lo que trabajes, o te pones en tu casa a estudiar y sacarte una oposición, o tampoco hay oportunidades laborales. Yo, por ejemplo, he estudiado ciencias políticas. La politología no existe en Andalucía. O sea, ya te tienes que ir o a Sevilla o a Madrid o Barcelona para tener una oportunidad laboral real. Entonces, son un montón de cosas que se juntan que luego te van diciendo de que eres la generación de cristal, de que no tienes ningún tipo de preocupación, de que no te levantas cada día como hacían tus abuelos y te partías el lomo, ¿sabes? Y es como, ya, pero es que han pasado 40 años. O sea, ¿qué quieres? ¿Que siga viviendo en esa precariedad? No, tengo otra realidad distinta, pero sigue siendo precariedad dentro de mi contexto. Entonces, no sé, luego nos dicen que nos quejamos un montón y es como si antes también se quejaban y se manifestaban, lo que pasa es que ahora me quejo en mi casa, ¿sabes? O en las redes sociales, y es otro punto de información, o sea, de comunicación muy importante, que da información, pero que como, no sé, creo que como no nos reivindicamos lo suficiente los jóvenes como para decir hasta aquí. O sea, hace poco se estaban manifestando por el tema de la vivienda, no recuerdo dónde. Eso no ha salido, porque no interesa. En Málaga, Madrid, sí. en Madrid, Y en Málaga. Pero no ha salido manifestaciones. porque no interesa, siempre lo opaca algo más importante y más absurdo, ¿sabes? O sea, mi No, porque en independencia- ese sentido tampoco se está haciendo nada. Vamos a ver, se reivindica, pero que no se ponen las soluciones en la Y mesa. también, Claro. también Esa es la por cuestión. ejemplo, en ese tema de la manifestación, yo también con el tema del campo, nos pasa exactamente lo mismo, porque el tema del campo cada vez tenemos, como hemos dicho aquí, Muchas tampoco me voy a muchas extender en eso, reivindicaciones. pero tenemos muchos problemas. Entonces pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que eso cuando no interesa, pues no se hacen manifestaciones. Y el tema este de los jóvenes, porque como yo digo, o porque los sindicatos que hay no les interesan, porque muchas veces los sindicatos de todos los ámbitos muchas veces están comprados porque están comprados y no les interesan salir a la calle, o no lo entiendo, pero entonces muchas veces estas cosas se tapan y es la realidad que tenemos. Pero el problema también está en eso, en que no es que la gente no salga. Sí, es verdad que y más
jóvenes de lo que parece también están saliendo. Por ejemplo, ahora también las mareas blancas también, por la sanidad, por la educación, están saliendo. Pero hay que poner las soluciones. Claro. Porque la gente se sale a la calle, pero si no le hacen caso... Pero ¿qué es lo que exactamente? Luego no hacen caso. Si no hay un respaldo detrás de eso, dices, ¿por qué entonces para qué voy a salir? Y eso, y yo creo que nuestra generación, generaciones anteriores, posteriores, ya están diciendo, ¿para qué? Oye, pues yo recuerdo los huelgas generales, os acordáis erais pequeños, ¿no? Erais pequeños. Sí, no, pero bueno, como faltábamos al colegio nos acordamos. Las huelgas generales. En la universidad yo he salido a varias y es verdad que esas sí, había muchísima movilización. Sobre todo con la sanidad de Andalucía en Granada, había muchísimo movimiento en ese entonces. Me interesa mucho el tema que además lo has sacado tú, Noelia, que es el tema de la formación y los estudios. Aquí todos tenéis formación, prácticamente todos, vosotros universitarios, pero la formación tampoco ya te garantiza tener un buen trabajo, ¿no, Martín? No. ¿Tú has hecho periodismo? Sí. ¿Y cómo está siendo tu A mí lo que tu más me oasis? preocupa es que cuando yo entré en su día en periodismo... Por el Via Crucis, más bien. Verdad que... Por esta profesión, Sí. que ya es casi profesión de riesgo, diría yo, ¿eh? Sí, no, pero a mí lo que más me preocupa es que cuando yo entré en periodismo, ¿no? Y también pasaba, porque a mí también me gustaba mucho el tema de la política, aunque no me gusta mucho mojarme, pero me gusta la política, y por el tema de ciencias políticas, que también lo pensé en su día en estudiarlo. De hecho, creo que fueron 2 años después, sacó la UMA junto a la Universidad de Granada el doble grado de periodismo y ciencias políticas. Que yo cuando entré, claro, todo el mundo me decía, no, es que es una carrera que tiene muy poca salida, tal. El problema es que esa misma gente, esos mismos amigos que me lo decían y que estudiaron otras carreras que presuntamente tenían una salida tremenda, lo que están haciendo ahora es opositar para ser policía local, opositar para ser no sé qué. O sea, a mí lo que más me preocupa es que en España está todo el mundo intentando opositar. Ser funcionario. Claro, Funcionaria. y creo que eso es algo muy preocupante porque al final... creo recordar que el dato era que en España ya había 5 millones de opositores, para los cuales hay, no sé si son 300.000 plazas. O sea, opositores me refiero de todo, tanto de oposiciones de Hacienda, tal. Entonces, creo que eso es un problema también bastante grave, porque hoy en día, si a mí me viniera un joven y me dijera, oye, estudié una carrera, estudié un ciclo formativo, yo no sabría hasta qué punto no decirle, oye, mira, cuando acabe bachillerato, preséntate a unas oposiciones si quieres ser policía, si quieres ser guardia civil, administrativo, pero preséntate a unas oposiciones porque creo que ahora mismo en España, y es muy triste decirlo, es lo único que te va a dejar un futuro relativamente cómodo. O sea, es que estudiarte como se ve ahora, la gente que se tira 4 años en magisterio, en filología inglesa, española, lo que sea, y ahora cogen, se presentan a unas oposiciones de profesor, han perdido 4 años, más el que haya estudiado filología y tal, y tiene que hacer el máster de profesorado, el CAR. Son 5 años, ahora te presentas una oposición, te sacas un 8. Y no, es que no sé quién lleva 20 años de interino en no sé dónde, y ahora te pasa por encima teniendo un 6,5, y tú te tiras un año en el que no te llaman tampoco ni para ser interino. Eso está pasando también en educación. Entonces, al final, ahora mismo... Pero la gente está desesperada. No sé hasta qué punto el sacarte una carrera, a no ser que sea una ingeniería, y hay gente ya con ingeniería que lo está empezando a pasar mal. La pero gente se está yendo más a la formación profesional ya, ¿no? Sí, Es pero que- tiene más sentido. O sea, por ejemplo, yo he estado... Perdón, otra vez. Yo he estado 6 años en la carrera porque yo iba atrasada y... No, porque lo has hecho como has podido, no me imagino, Sí, ¿no? yo lo he hecho como he podido, o sea, iba atrasada Atrasada porque no creo. no me daba la vida. Y, o sea, he estado ciencias políticas, que es una carrera que te enriquece un montón y a lo mejor tú has tenido prácticas en tu carrera. Yo, sí. Ah, yo, vale, pues yo no. cuando la estudié Era la estudié optativa. tampoco. ¿eh? Claro, esa es la cosa. O sea, terrible. yo a todo el mundo le recomiendo, hazte bachillerato si quieres hacerlo, si no hazte un grado medio, que no vas a ser menos que nadie por tener ni menos señorito ni menos licenciado. O sea, y prueba si te gusta realmente, porque es que también, o sea, se nos presiona con que tenemos que estudiar, sobre todo nuestros padres, y lo entiendo, es decir, porque al final ellos no han tenido una oportunidad de estudiar y una oportunidad laboral que nosotros sí tenemos. Y esto viene a que han pasado muchos años y es obvio. Pero no te garantiza, exactamente. Claro, no no te garantiza un nada. empleo digno. No te lo garantiza. O sea, al final estamos en la generación de la sobrecualificación y de la Sí. titulitis para que precisamente todo el mundo, yo incluida, acabe opositando de algo que a lo mejor no sé ni siquiera si me gusta o si le gusta al resto, pero sí sé que me va a dar un futuro, que cuando vaya a un banco van a ver que soy funcionario y me van a dar una hipoteca, que Es triste. voy a tener... Es súper triste. Pero es la realidad. O Es sea, la realidad. Y es la realidad el que te digan a los
18 años que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida cuando no tienes experiencia de absolutamente nada, y que lleguen los 25 y sigas sin saber qué quieres hacer con tu vida, pero tengas que buscar las habichuelas como sea posible. Para las mujeres es diferente. David lleva un rato queriendo hablar, el pobre, Venga, que la cortamos mucho. Venga. No, que digo que, por ejemplo, con el tema también que, por ejemplo, que ha dicho del tema este de la formación y esas cosas, es un problema eso también grave, porque que tú, por ejemplo, te hayas gastado un dineral, porque hoy en día estudias también una carrera entre universidad, entre... Si te tienes Pagar que... una vivienda, sí, Exactamente, alquiler. le cuestan a tus padres, o a ti, si no tienes que tus padres también tienes que poner en verano a trabajar, te cuesta un dineral para que luego cuando llegue no puedas trabajar. Mira, yo también estoy buscando trabajo, porque mientras hago lo que no tengo que como yo digo, hay que trabajar en algo estable, lo que quiero algo estable. Pues te encuentras de que oferta de trabajo de no sé qué. Por ejemplo, hay ofertas que me salen que necesitan formación, ¿no? Pero claro, te piden formación, necesitas la formación, pero necesitas experiencia. Pero vamos a ver, si yo me he sacado, yo que sé, soy ingeniero agrónomo, por ejemplo, y a mí nadie me ha dado la oportunidad de yo tener una experiencia, ¿cómo me voy a meter en ese trabajo? Si nadie me da la experiencia de estar trabajando Entonces también es un problema de que también pues, hay que ayudar a los jóvenes en ese sentido de también dar una experiencia. El tema de funcionario, tampoco todo el mundo puede ser funcionario. Porque si todo el mundo es funcionario, ¿de qué vamos a comer? Bueno, pero que para eso también tienes que tener un colchoncillo o alguien que te ayude mientras tú estás en tu casa estudiando, ¿sabes? O trabajar y estudiar. Y es muy complicado, y es muy que- complicado también unas oposiciones también, llegas a... que es muy complicado porque conozco gente... Claro, mientras que estás opositando, ¿qué haces? ¿No? Exactamente. Pues Tienes que estar trabajando. Trabajas Claro. y estudias y con suerte no se te alarga muchísimo más esa preparación para las oposiciones, porque es Sí. que... Una vez que has terminado la carrera. Una vez que has Sí, terminado sí. la carrera. Y que decide Otra qué quieres carrera, hacer ¿no? con tu vida. Claro, por eso a lo mejor hoy en día, para gente que no lo tenga claro, el tema es que una vez que te salga La el formación bachillerato, profesional, ¿no? o te hace una FP que son 2 años en la mitad de una carrera, o bien que además se supone, vaya, creo que todas tienen práctica, cosa que las carreras, como ya he dicho, ellas no tienen su carrera, en la mía era notativa y ahora a raíz de la nota, métete tú en las 4 empresas que ofertan, y además esto es como todo. Sí, practican muy bien, cuando termina una palmadita en la espalda y un placer haberte conocido y que pasen los 5 siguientes y así vamos renovando en las empresas, que ese es el problema. Eso son las públicas, ¿no? No, en las empresas privadas también, o sea, No, digo las universidades. Ah, Las sí, sí, universidades sí. públicas sí, porque las privadas cuando tienes dinero te van buscando trabajito. Sí, claro, Sí, con dinero bueno. se consiguen muchas cosas. Eso- con dinero se llega a donde quiera, pero el problema es ese, que al final incluso creo que el sistema de... O los máster. Claro, A los máster, porque tú nada más que tienes que ver los máster que hay de grandes cadenas que valen una pasta, y si haces el máster ya vas Sí, por entrando. supuesto, Sí. Ya claro. vas entrando, pero tienes que tener ese dinero. claro, pero es que ese Pero cuando dinero... te cuesta una pasta. Por ejemplo, en nosotros, que hemos estudiado, vaya, como tú, periodismo, es que un máster de COPE en Madrid, vivir en Madrid un año entero, que son, el máster solo son 12.000 euros. Vaya, hablo de COPE, hablo de Marca, hablo de Sí, A3 cualquiera, Media, del hablo país, de Radio del Televisión país. Española, Ujú. que el de Sevilla creo que son 6.000 euros. Es Estamos una hablando de la pasada, es una televisión pública y pasada, vete a Sí, Sevilla. yo lo he mirado también. Pero que hablamos de la formación profesional y aún así también nos ponen trabas en la formación profesional, porque luego en plan quitan grados medios y superiores de cosas que son súper útiles para el día a día del sector primario y secundario. O sea que al final yo creo que el punto que estamos tratando es que te tienes que ir a la universidad porque eso da dinero público. La formación profesional obviamente no le da dinero a nadie porque es algo público a lo que puedes acceder y te puedes quitar cuando quieras, porque el probar cosas creo que es lo más sensato del mundo para cuando, o sea, para la edad en la que te sumerges en el mundo laboral. Pero luego en plan, o sea, nos quitan, nos recortan en educación y al final acabamos en lo mismo de siempre. O sea, que el problema es el dinero, que el problema en realidad siempre ha sido el dinero, pero últimamente es como que estamos al pie de la Bueno, los calle. recortes vienen ya desde hace tiempo, Sí. cortados, ¿no? Cortados desde las crisis que ha habido, que además a vosotros os han pillado algunas ya. Sí, Me la estoy sí. comiendo todas. Tú eres la mayor, ¿no? De los 4, ¿no, Sí, Rocío? sí, soy la mayor, soy más vieja que un monte. No, Hombre. Pero que sí tú es eres la más verdad. mayor y lo has vivido ya. lo has Yo vivido. terminé bachillerato y ya me estaban diciendo, lo vas a tener muy complicado. Y yo, no te preocupes, no pasa. Sí. O sea, ya pilló la crisis de inmobiliaria, el boom inmobiliario cuando explotó en el 2008.
y ya se ha ido arrastrando. No, espérate que ahora la va pandemia, a mejorar. luego la pandemia. En 2014 también, venga, empezó a aumentar todo, a mejorar, tal, ahora la pandemia. Y entonces estamos encadenando y guerras y unas cosas detrás de otras y al final, ¿qué nos están vendiendo? No, esto es por culpa de yo qué sé, la nueva guerra de Irán, el cierre de Hormuz. Mira, lo siento muchísimo. Pero es súper triste que a ti ya te venían avisando y aún así no han hecho nada. O sea, y nos siguen culpando a nosotros, que es lo que a mí me frustra. O sea, yo creo que todo el mundo se frustra en yo debería ser así, pero todo el mundo venía viendo que iba a ser así y la culpa es mía porque yo no trabajo lo suficiente, porque yo me quejo mucho. Pero eso porque... a lo mejor también es... Tú no tienes que hacer ese análisis, no tan autoexigente contigo No, pero misma, es ¿no? algo generalizado. O sea, la afecta, frustración sí. de los jóvenes es generalizada. No puedo conseguir lo que se espera de mí por ser joven. Y es porque tenemos muchas oportunidades. Si tú me puedes dar, pues lo que he dicho antes, todos los caramelos, pero si nunca me estás dando el postre, siempre voy a tener hambre. O sea, hubo un momento en las antiguas generaciones en el que se les daba el postre, o sea, en el que se les daba una solución a los problemas. Ahora solo nos ponen trabas y nunca se nos da una solución real. Me gustaría hablar por eso también ya, y nos vamos a otro, ¿no? A otro tema, que sería el activismo social o político. Yo sé que aquí por lo menos dos estáis en organizaciones políticas. Yo sé además también que Martín y Rocío también viven la política porque la conocen. Y también yo creo que son personas que tienen su ideología, que saben lo que hay, lo que hay que reivindicar, y por tanto yo creo que aquí podemos hacer un análisis de la situación, cómo está, ¿no? Cómo está para los jóvenes y cómo está la situación política, cómo la veis, porque estamos viviendo una época de crispación y tensión política y confrontación tremenda en todos los niveles, ¿no? Arriba y abajo. Es que en todos lados, vaya, la crispación. ¿Cuál es tu compromiso político? No te digo ya con qué partido, aunque sabemos Sí, cuál vaya, es, ¿no? yo- Pero ¿qué compromiso tienes tú con la política? ¿Cuál sería tu Al final- lema, digamos? Yo ¿no? al fin y al cabo, lo que es la política, yo cuando decidí de involucrarme un poco en la política, no es por, como yo digo, no es por vivir de la política porque yo quiero vivir de mi trabajo, ¿no? Simplemente que porque te frustra tanto lo que te encuentres, las trabas que te encuentres, más cuando quieres emprender con el tema del campo y te encuentras muchísimas trabas, y luego que vas a hacer algo y dices tú, pero esto cómo es, digo, pero si esto quién lo hace, esto parece que viene de un despacho que estará en Bruselas o estará en Madrid o en Sevilla, que no tendrá ni una ventana, que no ve ni un árbol, y entonces pues es más por eso, y también porque me duele mi pueblo, me duele también pues, al fin y al cabo me duele pues, porque y te digo una cosa, los jóvenes somos fundamentales, y los jóvenes también política. ¿Es el futuro? Por eso es que los jóvenes también que están en política también es fundamental, porque, y yo conozco por ejemplo a bastantes alcaldes de municipios grandes, no de municipios pequeños, de que siempre cuentan con los jóvenes, porque lo saben que los jóvenes es fundamental, porque al fin y al cabo es que el futuro El relevo, ¿no? El y relevo muchos generacional. problemas, por ejemplo, los problemas que estamos hablando aquí, pues por ejemplo, ellos no lo ven porque a lo mejor o no lo quieren ver o como no tienen esa situación, pues no lo ven. Pero ¿No lo ven nosotros- aquí en Torros? ¿Tú crees que no? Yo creo que no lo ven, porque en Torró yo pienso que se debería apostar más por la juventud. Ahora después sí se lo voy Venga, dando seguimos, idea. porque es que se nos va el tiempo y quiero escucharos a todos. ¿Quién sigue? Noelia, Pues Rocío. Noelia. Venga, Noelia. Que Sí, tú, por ejemplo, compromiso político. Tú hay un compromiso político también. Yo nací por y para la política, o sea, pero no para vivir de la política, sino para mí la política es el día a día. O sea, yo no entiendo vivir la vida sin entender o hablar de política. O sea, lo que estamos haciendo aquí es hablar en la radio, es hablar entre jóvenes, es hablar en una emisora, pero es hacer política. O sea, al final estamos hablando de problemas reales que se solucionan solo en la administración. O sea, no entiendo la vida sin eso. Y además es que me sale del corazón. Entonces yo decidí estudiar eso no por conseguir un trabajo, era algo secundario, pero sí porque yo desde siempre Transformar la realidad, ¿no? sí, es que desde siempre he visto que había un problema que no se solucionaba, o sea, y siento que cada paso que doy en la vida hay problemas que no se solucionan. Entonces, si yo puedo aportar un pequeño grano de arena, lo voy a hacer siempre, porque yo creo que ese es mi cometido en el mundo, pues reivindicar. El activismo político, ¿no? Sí, yo creo que ese es mi cometido, no tengo otro. Yo, si me diesen dinero por ello. En tu caso, Rocío, activismo más social, ¿no? Ahora mismo, aunque también políticamente segura estás involucrada ideológicamente con lo que más te representa. Sí, si es que los políticos representan ya o no a los jóvenes, no lo sé. Claro. Cuéntame.
Bueno, a ver, yo realmente sí soy más de activismo social en el sentido de que yo siempre voy a intentar ver también por el bienestar de los demás, ¿sabes? Yo soy también muy empática y a mí me gustaría que hubiese una mejora en general. Cambio climático, medioambiental. Exactamente, sí. Ahora mismo también estamos con un tema que estamos trayendo aquí a Torrós de una ONG que no tiene filial, o sea, no tenía filial aquí, pero es verdad que estamos como... Hay una delegación, ¿no? comenzando. Como una delegación, ¿no? Sí. Y estamos haciendo también limpieza en Recogidas, playa, de estamos limpieza. haciendo... Exactamente. Pero es como dicen ellos, es que todo es política. Es que realmente yo puedo hacer, poner de mi parte todo lo mejor de mí, pero si una persona tiene algún tipo de problema, si necesita alguna ayuda, lo mío va a ser poner un granito solamente. Entonces... ¿Pero representan los políticos? El tema es que si ahora mismo, en 2026, los políticos representan a alguien, y no solo a los jóvenes, pero bueno, eso supongo que es un melón incluso más grande para abrir, ¿no? Porque ahora mismo la política en general, como está, podemos verlo en el municipio, podemos verlo en España. Bueno, eso es lo que ya dije en su día en la mesa que tuvimos también sobre la violencia de género, ¿no? Que como a mí me encanta el deporte, yo lo que veo es que, y me preocupa muchísimo, es que cada vez se está futbolizando más la política. Y claro, yo siempre he dicho lo mismo, a mí que uno se pelee por el Madrid o por el Barça me da igual, porque al final del día da igual como que el Madrid o el Barça, tu vida va a ser igual. El problema es que cuando los políticos se pelean de esa forma, mi vida no va a ser igual si los políticos dejan de trabajar, dejan de actuar y de hacer cosas o sea, se centran solo en la pelea y no trabajan para que a nosotros nos vaya mejor, ¿no? Y es lo que estoy viendo, que ahora mismo puedes ver plenos, puedes ver el Congreso, son peleas con el perdón, caca, culo, pedo, pein, y se pierde tiempo en vez de estar proponiendo soluciones a todos los problemas que hay, que creo que por desgracia ahora mismo son muchos y que por desgracia no influyen a los jóvenes. Lo que sí que es verdad que siempre he pensado, también por lo que he visto a lo largo de todos los años, que quizá los políticos no se centran en los jóvenes porque siempre se ha dicho como, no, es que los que van a votar siempre son los mayores. Entonces, sobre todo nos centramos con los mayores porque como los jóvenes la mitad pasan olímpicamente o votan lo que les dicen los padres y no les vamos a poder cambiar el voto, y si su padre vota el PSOE va a votar el PSOE, y si su padre vota el PP va a votar el PP y tal, pues nosotros lo dejamos. Y es como que eso se ha hecho una bola, y yo veo en redes sociales que los jóvenes están muy comprometidos con la política, muchos de ellos, claro, esto es como todo, igual que habrá mayores que no lo estén, hay jóvenes que tampoco, no nos vamos a engañar, pero que sí que es verdad que creo que es como que ya a raíz de eso gran parte de la política no piensa en los jóvenes ni se interesa lo más mínimo. Pero cuentan los políticos, por ejemplo, en Torrós a la hora de hacer un programa electoral con los jóvenes. Yo creo, lo que iba a decir, yo creo que lo que falta, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel pues de toda España, ¿no? Lo que falta es participación. Pues, exactamente, participación y voluntad política. Sobre todo lo que falta, voluntad política, que tengan voluntad y gente, porque la política también va a tener la mejor carrera, de que haya gente ahí de que tenga la mejor carrera. Pero lo que tiene que haber son personas que entiendan, porque hay concejalía o hay, yo qué sé, al fin y al cabo tú puedes ser concejal, tú puedes ser ministro, puedes ser parlamentario, pero tú detrás tienes al técnico que es el que te tira del hombro y te dice esto no. Lo que tiene que haber en muchos sectores, en muchos temas, gente que sean, por ejemplo, la educación, gente que sean maestros, que sepan lo que es la educación, agricultura, gente que sean agricultores, ganaderos, que sepan lo que hay ahí. Especialización, ¿no? Y profesionalización de la política. Porque tú luego tienes lo que te he dicho, pero lo que hace falta es más voluntad política, sobre todo los jóvenes. Por ejemplo, ahora que van a llegar las elecciones locales el próximo año, ¿creéis que los partidos políticos van a contar con los jóvenes de Torrós? A ver, creo que ¿Han contado durante esta legislatura con los jóvenes? Tengo entendido que, porque al final esto es como todo, ¿no? Luego para cazar votos todos queremos los máximos votos posibles, ¿no? Entonces, supongo que sí, que de alguna manera sí lo harán. Lo que pasa es que es lo que he dicho antes, ¿no? Como está ese pensamiento de que los jóvenes participamos menos, votamos menos o votamos más influenciados por nuestros padres y tal. Supongo que trabajarán menos en los jóvenes. Pero sí que supongo, porque al final esto es como todo.
a medida que la gente, por desgracia, va muriendo, esos jóvenes ya no van siendo tan jóvenes y siguen votando y tienen hijos y esos hijos empiezan a votar, y si al final tú no te centras en esa gente que ahora mismo tiene unos 35, 40 años, que también a lo mejor muchas veces lo leo, ¿no? Que los de 30, 35 dicen, oye, es que de nosotros son de los que más se olvidan, ¿no? Porque el bono transporte hasta los 25 años, o de los 65 para arriba, el no sé qué hasta los 22, pero luego hay tramos que no te cogen. Claro, hay tramos que no te cogen hay para tramos nada. que no te cogen. Que son los peores, son los peores, ¿no? Claro. Son los peores. Depende para qué, sí, siempre se hace. Entonces esa gente, claro, si tú no te centras hoy en ellos, a lo mejor mañana no te van a hacer falta, pero pasado mañana sí te van a hacer falta y van a ser claves en Noelia, este tema. tú me comentabas que tienes en una red social hablar de política y que ves a los jóvenes interesados. Y yo te decía que puede ser postureo político, porque realmente luego no se ve, no se observa que haya mucha participación en la vida política en general, ¿no? Pero no creo que sea así. O sea, es decir, sí, pero no. Me quiero Cuéntame. referir. Nosotros ahora estamos viviendo en un momento de crispación en general y, por desgracia, a nosotros los jóvenes nos ha tocado vivir eso. ¿Eso qué significa? Que todo el mundo está harto de que se peleen y que solo vemos peleas. O sea, aquí ahora lo que más gana es acercarse a los jóvenes a través de las redes sociales, que lo hacen mal, porque no es un medio de comunicación en el que... O sea, no es un medio en el que tú te puedas comunicar bien. No interactúas bien. Sí, no interactúas bien. Y luego, la otra estrategia que están haciendo mal es que aquí lo que se muestra y lo que gana es el minuto de oro y el folclore. Y no es la realidad de la gente, pero ni de los jóvenes, ni de los niños, ni de nadie. Ni con ningún tema, además. Claro, tampoco. o sea, al final nosotros estamos como mucho más desconectados porque ese enganche que venimos desde la adolescencia hasta ahora la juventud no lo hemos tenido, como por ejemplo en plan cuando antiguamente se reivindicaba por los derechos laborales, que es que con 16 años trabajabas 14 horas. O sea, ese enganche político que ha tenido las asociaciones y la gente en plan, pues como implicada con la causa, nosotros no lo hemos tenido, a no ser que hayamos tenido, pues como por ejemplo en mi caso, un padre, una familia súper reivindicativa. Sí, o sea, entonces... por ejemplo, en Torró, ¿es algo que se haga en plan una participación activa de jóvenes? No. O sea, ni siquiera se apuesta porque se siga desde el ayuntamiento, desde la administración, las asociaciones juveniles, por ejemplo. No se hacen actividades que realmente a nosotros nos nutran como personas y como torroseños jóvenes. O sea, él, por ejemplo, que ha dado un boom en las redes sociales. O sea, el ayuntamiento creo que te ha hecho caso un par de veces y lo siento, pero y luego tampoco te ha dado ninguna oportunidad. Literalmente tú has dicho que te tienes que ir fuera. O sea, tú, por ejemplo, tienes un programa de radio en la radio pública de Torró en el que hablas de deporte y el deporte en Torró pasa a un segundo plano siempre. Y entonces... ¿Es un problema del ayuntamiento? Sí que es un problema, porque luego en el programa electoral siempre ponen los partidos, pues que vamos a hacer no sé qué para los jóvenes, vamos a hacer vivienda VPO, pero luego siempre hay un problema. No, porque no nos dejan, no, porque no hay suficiente dinero, no, porque tal. Esta legislatura no, en la anterior, creo que la partida de jóvenes era, no lo sé, pero entre 30 y 60.000 euros. 30, 60.000 euros es, perdona que te diga, pero es horrible. O sea, ¿qué haces en 4 años con... Me voy a poner a lo alto, ¿vale? 60.000, pero que no lo sé. Cuando la bandera allí de España del convento costó más, ¿sabes? Es como, tío, qué triste que los jóvenes torroseños no podamos decir lo que nos interesa porque ni siquiera nos van a escuchar. Tú hablabas de un consejo también, ¿no? Que era necesario un consejo de la juventud. Exactamente. Yo lo que pienso, porque lo que he dicho antes, esto va ligado a todo que falta voluntad política, gente que tire del carro en condiciones sin susto a nada, ¿no? Lo que haría falta, por ejemplo, Torrós, que es un municipio que ya contamos con 22.000 habitantes, que yo no lo he escuchado eso todavía, ¿por qué no se hace una casa de la juventud en condiciones? ¿Por qué? Tenemos sitio, tenemos un casco histórico precioso, tenemos casas que están abandonadas, se puede hacer una adquisición municipal, lo que sea, y se adapta eso para una casa de la juventud. No yéndose más lejos. Por ejemplo, que el otro día pasé por allí y la vi en Benamocarra, hay una casa de la juventud. Me parece que en Algarrobo tiene una también. Municipios más chicos que luego se dice, Torrós está creciendo, pero en infraestructura no se ve luego tampoco un crecer en infraestructura en condiciones, porque una casa de la juventud es fundamental que esté dotada por un técnico, que se hagan actividades, que cuando llegue, por ejemplo, una feria, sea la feria del Morche, la feria de Torrós, llegue una fiesta, llegue cualquier evento,
se escuche a los jóvenes y se haga participación de los jóvenes, porque tenemos muchas ideas que pueden hacer que ese evento o esa feria o lo que sea, y luego las ideas de, por ejemplo... Sin embargo, no hay colectivos juveniles, ¿no? No, antes uno y desapareció. Desapareció, sí, pero tampoco... Te quiero decir que no hay tampoco asociacionismo juvenil, ¿no? Sí, es por que lo que sea, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el desencanto es general. Es que Falta- también cuando tú ves que las políticas, perdón, otra vez, No pasa que nada, las no políticas administrativas, es lo que he dicho antes, siempre van hacia afuera, hacia el turismo, hay día del turista, hay sabor a no sé qué. Sí, pero la gente hay no sé también... cuánto. Pero bueno, no solamente se le puede achacar a la administración. No, me refiero... Los jóvenes también tienen que hacer Sí, reflexión autocrítica, yo creo, ¿eh? Sí, Todos, pero a eso en me general. refiero y es la idea de antes. Yo, por ejemplo, en la cuenta esta que tengo que de Instagram, que hablo de política, o sea, yo ¿Cuál me la- es? Se llama Para que la veamos. Sí, política.descafeinada. Sí, y básicamente mi intención... En Instagram. Sí, en Instagram. Básicamente mi intención es que la gente que dice que no le gusta o que no entiende la política, que la entienda y que vea que es en el día a día y que es lo más simple. Bueno, eso es muy bonito porque se hace es política. divulgación. Sí. Es divulgación, está muy bien. Sí, sí, o sea, es básicamente didáctico y divulgativo, o sea, además siempre digo que es sin ideología ni partido y lo intento y lo ¿Y consigo. qué tal te va? Ah, muy bien, yo tengo ¿Cuántos seguidores tienes? Pues muy poco, tengo como casi 300, pero Ah, es bueno, que pero tengo está- 300 seguidores muy activos. Pero que muy es que bien, son porque mi eso va grupo. para adelante, Claro, entonces. sí. Y Va para además adelante. súper activo y gente de Torrón, joven, me para y me dice, ay, tú eres la de políticas descafeinadas, me encanta tu contenido, he Pues muy aprendido bien, no sé muy qué. bien. Y a mí me sorprendió muchísimo. Y digo, Pues ya "Uy". mira, por ahí va. Claro, a eso la me cosa. refiero, o sea, creo que no se sienten representados y es también porque en las administraciones También nosotros también no hay una cultura política tampoco, pienso, Claro, ¿no? o sea, no... ¿No? Y Pienso que nosotros no. no nos adentramos tampoco hacia Tú también estás las mucho en redes, ¿no? administraciones. Sí, verdad, yo estoy en redes, lo que pasa es que en mis redes yo no hablo de... No, pero tu política no, pero si hablas de... Claro, yo lo que hablo del campo, los problemas que tenemos en el Pero campo. también porque... tienes, ¿no? También tienes bastantes seguidores. Sí, yo ¿Cuántos tienes? En Facebook falta un poco para los 11.000 seguidores. Jolines. En esto, en TikTok tengo menos, tengo 7.000 y pico. Y luego Bueno, Instagram tengo una, que es también una que me he hecho hace poco, que tengo casi 1.000. Y verdad que le falta poco Bueno, para pero mí. tiene bastantes seguidores. Sí, Sí, vaya. sí. Está bien, hombre, también llevo tiempo ya, que eso no se hace, como yo digo, del día para Claro, otro. sí, tiene además que- te hiciste viral. Claro, te hiciste viral con... y hay bunes, como yo digo, que hay veces que... Pero Nos ya queda está. muy poco tiempo, yo voy un poco así... De las redes sociales quería hablar precisamente. ¿Creéis que os están ayudando a visibilizaros o por el contrario también os generan ansiedad y bueno, una falta de conexión con la realidad? Uf, yo creo que ambas. Exactamente. Sí, o sea, por una ¿Hiperconectados? parte, sí, estamos súper, hiper y súper mega hiper conectados y aparte, o sea, es eso, es como que intentan conectar con nosotros a través de una red social cuando no conocen la realidad, o sea, al final es algo que es ocio. O sea, y que se están malinterpretando, que se está intentando como coger la atención ahí desde personas más jóvenes que nosotros incluso y que lo están haciendo mal y al final están creando como esa dependencia, pero luego no se critica que tiene esa dependencia, o sea, es como un bucle todo el rato con el tema de las redes sociales y en plan, a mí me parece muy interesante porque en el tema de la comunicación política podría ser como una herramienta súper guay de que la gente se interese y al final siempre gana, por lo que he dicho antes, el minuto de oro y el folclore y quién es más viral que quién. Pero eso en general, no solamente en Torrón, Sí, ¿no? En general, en general, sí. En general está pasando eso. Eso que pasa, es lo que yo también iba a comentar también, algo que muchas veces lo que Pero pasa eso no con- informa, ¿no? Eso no informa. No, para nada. eso, y luego la mayoría... Desinforma muchas veces, ¿no? Sí. Y luego la mayoría también de las redes sociales, como yo digo, al fin y al cabo, los vídeos que son informativos, como por ejemplo a lo mejor ella, una persona que a lo mejor pues, que está enseñando cosas, o por ejemplo como yo, somos perfiles y somos creadores de contenido, por así llamarlo, que nos cuesta más subir, llegar a un nivel, pues, para, yo que sé, para monetizar, tener más seguidores, claro. tener... Luego hay gente que a lo mejor hace tontería, porque es verdad, hace tontería, y esa gente son los que lo que hacen el boom. Entonces también porque los jóvenes no sabemos clasificar una cosa de otra y qué contenido apoyar y qué contenido no apoyar, ¿me entiendes? Sí, pero es verdad que en el Muy tema... influenciables, ¿no? Los jóvenes, de alguna Sí, manera, con el sí. espectáculo, con... Sí, es que con ahora, por cosas ejemplo, que quizá no están en la realidad Claro. del día a día. Sí, exactamente, que no es que Mm. no se... Y con el tema, por ejemplo, como he dicho antes, la participación, de todas estas cosas, es que los jóvenes no se
no se involucran tampoco lo que se deberían de involucrar. En la política pasa lo mismo. Yo creo que también. Yo creo que no se involucran. Que es decir, que la administración tiene que hacer cosas, está claro, ¿no? Que tiene que fomentar la actividad, que tiene Pero que a lo haber mejor también- consejo de la juventud, que tiene que hacer iniciativas. Pero es que el joven yo lo veo quizá porque ha vivido acomodado, porque la familia le ha dado todo, porque vive en una Claro. sociedad. Pero también es No, que es como todo, porque realmente tienen que movilizarse también los jóvenes. Claro, Tienen que pero- movilizarse en la vida real. aquí ha habido cosas para los jóvenes, ¿no? Pero también es verdad que cuando tú luchas, lo intentas y ves que nadie te echa la mano y te dice, oye, venga, va. No hay cariño. Claro. O sea, al final ellos tienen sus cuentas, yo tengo una que, bueno, no tiene nada que ver con política ni nada, La pero de lo hago deportes, sobre la deportes de y tal. deportes. Es verdad que me dijiste también que habías creado una con un compañero. Sí, ¿Y has y- hecho tú una propia? ¿Cuál es? No, tengo, o sea, mi compañero, lo que pasa que por suerte es un milagro, no sé de quién, pero encontró trabajo de periodista y bueno, al final me he quedado yo solo con la cuenta. ¿Qué cuenta Y es? Cuéntale. Se llama Desde la Grada 6 y al final sí que es verdad que es lo que él decía, ¿no? Que tú, a mí en parte me da un poco de pena porque, a ver, no es que yo sea la persona que mejor hace vídeos, pero sí que es verdad que yo me enfoco a deportes más... Básicamente intento no hablar de fútbol, o si hablo de fútbol que sean de equipos más pequeños, pero lo que sí que veo es lo que él dice, ¿no? Que luego cualquier cuenta que sube cualquier tontería sobre cualquier tema, vídeos de gente cayéndose al suelo o lo que sea, tiene más seguidores. Entonces al final llega un momento en el que cuando tú, porque al final, y ellos lo saben perfectamente, editar un vídeo, que si el audio, que si métele no sé qué efecto para que en ese momento de silencio estén atentos, que no dure más de un minuto, porque entonces ya, claro, estamos en la sociedad de venga, va, afuera, para abajo. Claro, entonces, y tú te tiras ahí un año y puedo dar gracias de que al final es verdad que hay algunos vídeos que no me van ni tan mal. O sea, que veo que a la gente le gustan, pero claro, cuando tú ves que llevas casi un año con la cuenta, que hay vídeos que son bastante buenos, que la gente le dan apoyo, pero que luego al final, como él dice, ni monetiza, ni nadie pregunta por ti, ni nada. Incluso cuando sabes que hay gente que te puede echar una mano, que sabe quién eres, que sabe lo que estás haciendo y que no es ni por preguntar y decir, oye, tío, ¿qué? ¿Te hace falta una mano? Pues es verdad que llega el momento en el que eso te desespera y te comes la cabeza y lo que hace es que si no tienes una mentalidad muy fuerte, pues al final acabas desistiendo porque no es un futuro. O sea, yo, por ejemplo, con la cuenta, yo desde el primer momento que me la creé, dije, si una persona entiende solamente de un vídeo lo que significa la participación política, el cometido ya está... O sea, ya, el objetivo ya está cumplido. Sí, Tiene que gustar a está ti claro. también. Claro. Y entonces, poquito a poco. Y por ejemplo, también eso, yo también en redes llevo más tiempo yo creo que casi que ninguno y también dices, tío, yo he ido a poco y, hombre, ya estoy en un nivel que la verdad que tengo bastante visualizaciones en mis vídeos, por el mínimo a lo mejor tienen 10.000 visualizaciones. Lleva mucho tiempo, lleva ya cuánto tiempo. Claro, lleva más o menos? yo voy a cumplir ahora 20, ahora en noviembre, y yo en ese, pues a la cuestión, tenía 17 cuando Ya ves. eso, pues llevaré 2 años por ahí más o menos, claro, 2 años llevaré. Y eso, pero claro que eso es ir siguiendo, hay que ser constante, los jóvenes lo que nos falta es constancia y luchar y que todo se logra, pero poco a poco, y lo que pasa que también hay que falta también pues que la juventud pues se comprometa más en estas cosas, porque lo que todo me he dicho antes, si no nos comprometemos, también a lo mejor tampoco se le puede echar a la administración, al ayuntamiento, a la junta, al gobierno. También vivimos en el mundo de la culpa. inmediatez ahora, o sea, lo queremos todo ya. Sí, Tampoco- no, pero hay que efectivamente, bueno, por lo que hemos hablado, muchas veces la gente está desconectada, y entonces Sí, conectarla hay- de nuevo es complicado porque cada uno va a lo suyo. Pero es a verdad lo que has sobrevivir. dicho antes, que hay que movilizarse. O sea, Hay que es verdad que ahora la movilizarse gente más, y no trabajar hace... más creo yo, perdonar, en comunidad. Sí, sí, En sí. comunidad, Yo, por ¿no? Ahora hay ejemplo- mucho individualismo, sí, sí. Yo, por ejemplo, Beatriz, me parece que alguna vez te lo comuniqué, que yo quería haber hecho como un tipo de asociación en Torrón, me parece que te lo comuniqué una vez aquí en una entrevista que tengo, una entrevista que hicimos, que quería hacer un tipo de esto, como de asociación, pues tipo de juventudes y eso, agraria, sí. y eso, y también pues, de gente aquí de Torro. Pero es que te veías negro, mira que tengo yo mis redes, pero es que te ves negro para hacerlo. La con que- gente no quiere comprometerse. no hay quiere que- comprometerse, o sea, pero luego, como yo digo, luego luego no protesta, quiere ¿no? bien, va a una manifestación
luego llega una manifestación, tampoco vamos a una manifestación. Sí, pero luego eso es algo que yo he notado mucho, porque yo cuando estaba en el instituto que había huelga, por ejemplo, el 25N o huelga de la sanidad o de los recortes, tú eres un par de años, un año más que yo, o sea, nosotros no íbamos a clase, cogíamos un autobús y íbamos de manifestación, o sea, yo mis mejores días han sido de huelga, de manifestación con mis compis de clase. Ahora la gente no lo hace. Digo, madre mía, nosotros hacíamos pancartas por las tardes, ¿sabes? Y eso no fue hace tanto. Es verdad que todavía queda gente que se sería en tu época, en mi época, vaya, en mi época que yo te tengo, pero unos años cuando yo estaba y hacían huelga, todo el mundo, el que no venía a clase, todo el mundo se quedaba acostado, que tampoco lo veo bien, que si es una huelga, lo suyo es venga un grupo, un autobús y hacer una manifestación a nivel local o lo que sea. La manifestación del 8M... ¿La del 8M? ¿La de las mujeres? Sí, al menos hasta el año de la pandemia, hasta el 20. Es verdad que chicas del instituto que iban, se le curraban profesoras que se involucraban en esas manifestaciones. Era tremendo, es verdad que... Sí, pero vino la pandemia y lo rompió todo. Sí. Yo cuando estoy hablando ya fue después de la pandemia. Madre mía, que hay que volver a... No, pero por eso te digo que hay un antes y un después, si os dais cuenta. Hay pre y post. Hay un antes y un después. Nos queda muy poco tiempo ya, me dice mi compañero que tenemos que ir acabando, que dejamos algún mensaje así de última hora final, no sé, de alivio, de algo, de... Yo vengo a estos espacios y mi alivio es, no está todo perdido. No o sea, hay perdido, gente que ¿no? piensa Hay igual que esperanza. yo. Sí, No, yo ella. siempre tengo esperanza. Yo creo que el sentido común siempre está en la gente, solo hay que sacárselo. O sea, que yo creo que sí. La actitud, ¿no? También, ¿no, Martín? No, al final lo que yo siempre he pensado es que, bueno, haz todo lo que esté en tu mano y luego al final, pues, si no lo consigues, bueno, por lo menos que el día de mañana tú no puedas pensar, no te acuerdes tú cuando tengas 40 años... Sí, porque oye, si hubiera hecho esto... No es Martín, que es vocacional, periodista, y ojalá que encuentre ese sitio, ¿no? Claro que se que merece. sí. Y tú igual también, David, Yo ¿tú qué también dices? el mensaje que le quiero dar para la gente, al fin y al cabo para los jóvenes, de que nunca pierdan pues la esperanza de que todo a lo mejor puede cambiar, llegan épocas buenas, llevan épocas malas, también pues estamos cada vez con la crispación de todos los ámbitos, estamos también pues más cansados porque luchas y no encuentras resultado ninguno, pero que a todos los jóvenes al fin y al cabo de que sigan luchando, que nadie le guíe, como yo siempre digo, que nadie te guíe de tu camino, que lo que quiera hacer, si ella por ejemplo ha querido estudiar eso, es que ahora no tengan nada, que con el tiempo pues igual que yo, quiero ser ganadero y todavía no tengo una ganadería para poder vivir de ello, pero que al fin y al cabo... Pero sigues ahí. Exactamente, que sigo ahí y todo llega. Y todo que yo llega. creo que hablo por todo, incluso por Rocío, que cualquier joven que nos esté escuchando, que si necesita cualquiera de las cosas que nosotros tenemos como cualidades, o sea, puede acercarse a nosotros, hablar o simplemente porque crea que es afín a nosotros y a nuestro pensamiento, Claro que sí. el activarse y el movilizarse junto a nosotros, que nosotros al final tenemos un poco más de experiencia en esto de lo que es la vida pública y política y siempre podemos darle la mano a quien sea. Yo creo que ese mensaje también es importante. Muy bien. A Rocío, que la hemos despedido, Sí. no de la manera que nos hubiera gustado, porque se ha tenido que marchar. Yo daros las gracias a todos y a todas por esta presencia aquí, porque además me apetecía mucho tratar con jóvenes. Creo que es lo mejor ahora mismo que tiene la sociedad, o de lo mejor, no voy a decir que lo mejor, pero sí de lo mejor, y que os vaya muy bien en este tiempo y os espero ver pronto de nuevo. Si queréis, si os gusta esto, podemos hacer alguna otra tertulia más. Sí. Yo encantada. Noelia, gracias, Martín y David, y a Rocío, que se acaba de marchar, gracias, y espero que la gente haya tomado nota y que sirva para algo, ¿no? Para reflexionar y hacer análisis de lo que pasa aquí en Torros a los jóvenes. Hasta pronto. Pues ya está, muchas gracias.